bienvenidos y que la bendición del Señor también esté sobre ustedes. Vamos a leer en Segunda de Reyes 23. Segunda de Reyes 23. Bueno, mientras van buscando, yo quiero darle gracias pues al Señor Jesús por permitirme estar aquí. Es solo por su gracia. También pues agradecerle a la directiva de jóvenes por tenerme en cuenta y pues al pastor por aprobar. Segunda de Reyes 23:1 dice así: Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en el libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Bueno, ese mensaje lo he titulado… hermanos, se pueden sentar, qué pena, los nervios. Lo he titulado Abre tu boca. Bueno, yo esa noche vengo a hablarle, o quiero hablarle a un Josías que se halla aquí, a un Nehemías, a un Daniel, a un Jeremías y a un Pablo. ¿Qué tienen estos hombres en común? Todos estos hombres un día decidieron disponer sus labios para hablarle al pueblo, para hablar ante Dios, interceder por el pueblo. Josías fue un rey de una nación idólatra que se había olvidado de su Dios, de todo lo que él había hecho un día por su pueblo, por ellos. Y dice la Biblia que Josías empezó a reinar desde los 8 años. Y cuando cumplió 18 años, Josías se encontró, ellos estaban reedificando el templo de Jehová. Y dio la orden de que tomaran el dinero que estaba en la casa de Jehová para que compraran los materiales como perlas. Y mientras el sacerdote buscaba, sacaba el dinero, se encontró con un libro. Ese era el libro de la ley, el libro de la ley de Moisés, que ellos se habían olvidado de aquello que decía ahí. Y todos andaban cada quien por su lado. Pero cuando ellos encontraron ese libro, lo llevaron al rey. Y el rey, efectivamente la Biblia dice que no ha habido un rey como ese. Ese rey era, o sea, andaba delante de Dios. Pero cuando él leyó ese libro, se dio cuenta que no era solamente él, que él no solamente tenía que ver por él, sino que había un pueblo. Y él dice la palabra de Dios que mandó a reunir a todo el pueblo, a todo el pueblo. Él decidió hablar. Bien pudo haber guardado el libro y no hacer caso de aquello que decía allí. Pero sin embargo, dice la Biblia que él rasgó sus vestidos y lloró delante de Dios, porque el libro de la ley está conformado por los 5 primeros libros de la Biblia. Y allí están unas bendiciones
y también están unas maldiciones, ¿sí? Para el pueblo de Israel. ¿Qué les iba a suceder a ellos si ellos decidían ir en pos de su Dios? Pero también había unas maldiciones que les decía qué iba a suceder también a ellos si ellos se apartaban de su Dios. Eso lo podemos encontrar en Deuteronomio 28, del 1 al 68. Ahí están las bendiciones y también están las maldiciones. Entonces, Josías decidió reunir a todo el pueblo, ¿sí? Y dice la Biblia en Crónicas, en Segunda de Crónicas, Sí. Segunda de Crónicas 24, del 30 al 32. Dice: subió el rey a la casa de Jehová y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Leyó a oídos de ellos toda la palabra del libro del pacto que había hallado en la casa de Jehová. Y dice el capítulo, el versículo 32, 24-32, e hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios. Dice que Josías no simplemente lo leyó y le hizo saber al pueblo, sino que los obligó a que se cumpliese lo que allí estaba escrito. Y obligar es como hacerlo responsable. Sí, hacer responsable a cada uno de lo que está haciendo. ¿Qué consecuencias va a tener usted eso que está haciendo? Y dice que él recorrió todo Israel, todo Jerusalén, toda Judea, derribando los altares, santificando el templo. Quemó los sacerdotes que adoraban en los lugares altos y limpió al pueblo. Entonces vemos aquí a ese hombre que él decidió hablar. Él no cayó, sino que él habló para que el pueblo se apartara de su mal camino, para que el pueblo fuera en pos de su Dios, de aquel que los había sacado un día de Israel, de aquel que les dijo que si obedecían esa palabra que estaba allí, él los iba a poner por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Asimismo, también les hizo saber las consecuencias de su desobediencia. Le dijo: por la mañana, así dice el libro de la ley, por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese de tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diere que fuese de la mañana? Porque el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Es decir, ellos no iban a tener paz, no iban a tener paz mientras ellos fueran desobedientes, mientras ellos no obedecieran a su Dios. Pero vemos aquí un hombre, un rey, ¿cierto? Un rey, con todas las comodidades, quien bien pudo, porque dice la Biblia que él andaba en el camino correcto, bien pudo haber guardado silencio y allá el pueblo. Pero no, él se dolió también por su pueblo. Y aunque esa salvación es individual, a veces también se hace grupal, ¿sí? Es decir, si tú ves que para ti algo está bien, pero que eso va a ser de caída para tu hermano, tú te vas a abstener de hacerlo por la salvación de tu hermano. Entonces, aquí vemos también otro ejemplo, y es el de Nehemías. Nehemías 1, el pastor ayer habló de eso, habló de Nehemías.
pero yo también quiero hablar de Nehemías porque pues yo ya lo tenía también. Nehemías capítulo 1. Voy a leer unos pedazos. Dice así: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que dijiste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si volviereis a mí, guardaréis mis mandamientos y pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Aquí vemos un Nehemías que se dolió por lo que estaba pasando en su pueblo. Aquí no vemos un Nehemías que se puso a juzgar o a criticar o a señalar o a decir: es que por desobedientes yo estoy bien aquí, soy el copero del rey, estoy al lado del rey. Allá ellos que se desviaron de Dios y no quisieron obedecerle, no quisieron oírle. ¿Y cuántas veces nosotros como iglesia, como hermanos, hemos hecho lo mismo con alguien que haya caído, que haya fallado, que se haya equivocado? Muchas veces. Y Dios nos pide que abramos nuestros labios, que ojalá cuando nosotros abramos nuestra boca sea para levantar, para ayudar a aquel que se cayó, para sanar a aquel que está herido, para consolar a aquel que se encuentra triste, para animar a aquel que está desanimado. Y con eso no quiere decir, como decía el pastor ayer, no es que vamos a tolerar el pecado, no. No es que vamos a dejar que todo el mundo haga lo que quiera. Pero aquí vemos un Nehemías que se conmovió, que sintió ese dolor en su corazón, que aunque él no estaba pecando, él pidió perdón a su Dios por los pecados de su pueblo y aún por él mismo, aunque él no lo estuviera haciendo. Y a eso nos ha mandado el Señor, a tener misericordia, a tener compasión del otro, porque somos un pueblo, se supone que somos uno. Y yo una vez hablando con mi esposo en la madrugada, yo le decía: amor, tantas cosas que a veces se ven, que uno se entera, que uno escucha, y uno, en vez de unirse como un solo cuerpo, lo que hace es aplazar al hermano, es
es señalar y que el hermano mejor que se vaya, mejor que no esté aquí, cuando a eso no nos envió el Señor. Porque el Señor dice en su palabra que el que esté firme, mire que no caiga. Y si hoy cada uno de los que estamos aquí hemos permanecido, ha sido solamente por la gracia del Señor, solo por la gracia de Él. Otro ejemplo es el de Daniel. Daniel era un cautivo, él estaba en cautiverio en Babilonia y fue un hombre que abrió su boca, y cuando la abría, él lo abría, lo hacía para hablar con verdad. Cuando tenía que decirle algo a un rey, lo hacía sin temor, sin importar la posición de aquel o qué le pudiera acontecer. Él simplemente hablaba lo que Dios le ordenaba que hablara. Vemos también en el capítulo 9 de Daniel, él abre su boca y también ora, dice que ruega, ayuno, se vistió de cilicio y de ceniza ante Dios a pedir a favor de su pueblo. Y muchas veces de lo que nos acontece a nosotros es porque le hemos dado la espalda a Dios, nos hemos ocupado en otras cosas, hemos dejado de orar, ya no oramos como antes lo hacíamos, ya no ayunamos, es muy difícil, ya no vigilamos, ya no leemos la palabra de Dios. Y todas esas cosas nos van enfriando, y todas esas cosas hacen que nosotros nos vamos apartando de Dios y que a nuestras vidas vayan llegando cosas que a Dios no le agradan, cosas que quizás nosotros a veces no queremos. Señor, ¿y en qué momento cometí esto? ¿Y en qué momento hice esto? Pero si te has descuidado, si has dejado de orar. Hermano, yo en esta hora quiero pedirles, y cuando el Señor me regaló este tema, este mensaje, yo leyendo la Biblia, yo lloraba porque yo me imaginaba el pueblo, o sea, devastado, yo me imaginaba todo lo que estaba pasando y pues sí, yo no sé, yo lo sentía como que si yo estuviera allí, y yo le decía: Señor, ayúdeme, porque yo reconozco que he dejado de hacer muchas cosas que tengo que hacer, que usted me mandó a hacer. He dejado de hablar, he callado, he cerrado mis labios. Y también vemos aquí a Jeremías. Jeremías fue un hombre también que abrió su boca, el Señor lo eligió. Dice que lo eligió desde el vientre, desde antes de que él naciera lo había elegido. ¿Para qué? Para que él fuera prácticamente la boca de Dios. Y hablaba. Y cuando hablaba, nadie lo felicitaba, sino que lo azotaban, fue encarcelado, lo metieron en una cisterna, hasta que un día él dijo: no, yo ya no voy a hablar más, voy a callar. Pero él dice que sintió un fuego en su corazón, que aunque él quisiera callar, debía hablar. Iglesia, hermano, ¿a usted le duele su pueblo? Si a usted le duele ese pueblo, hermano, busque a Dios. Y yo sé que a veces es difícil. En este tiempo es muy difícil. Uno a veces quiere orar. Yo lo digo porque a mí me ha pasado. Yo a veces pongo la alarma y le digo al Señor: Señor, me quiero levantar a orar a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, a unos devocionales que hacen. Lo quiero hacer y empiezo una semanita y después, o sea, me es difícil, me quedo dormida. No, estoy muy cansada y no me voy a levantar. Y así nos vamos apagando. Y yo sé que es difícil, hermano, pero allí está el Señor nos da fuerza, el Señor nos ayuda, el Señor no nos va a dejar avergonzados, Él no nos va a dejar caídos, Él no nos va a dejar débiles, Él es el que fortalece. La Biblia dice que Él es Dios fuerte y temible, que Él es el que da
fuerzas al cansado, esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Entonces sí podemos. Aquí vemos, nuevamente yo tomo a Josías porque a mí me encanta pues ese pasaje, esa historia. Vemos un hombre que sí pudo, que se guardó, porque la Biblia dice que no hubo, de él hacia atrás no hubo un rey como él, de él hacia adelante no hubo uno como él. Entonces sí se puede, sí se puede. Es que nosotros no tenemos un Dios chiquitico, nosotros tenemos un Dios grande, un Dios que hace maravillas. Y por último, pues ahí está Pablo también. Pablo, que como ustedes ya saben, Pablo era perseguidor de la iglesia, celoso. Él creía que lo hacía porque él creía en su Dios y estaba defendiendo lo que él creía. Hasta que tuvo un encuentro con Dios y se dio cuenta que lo que él creía no era la verdad, o sea, él estaba equivocado. Y desde ahí vemos a un Pablo que donde quiera que él iba, él abría su boca para hablar de su Señor. Él nunca callaba. A Pablo lo llaman el apóstol de los gentiles. Cuando tenía que amonestar, amonestaba. Cuando tenía que corregir, corregía. Cuando tenía que consolar, consolaba. Y afirmaba a sus hermanos a que siguieran creyendo en esto que nosotros hoy hemos creído. Entonces, ¿cuántas personas perdiéndose allá afuera y nosotros también nos hemos quedado callados? Yo tengo un amigo que él en este momento tiene cáncer y desde enero está hospitalizado. Y cuando a mí me dijeron, yo le dije: ay Señor, qué rico que usted hiciera la obra en Oscar y que usted lo sanara, Señor, porque tiene sus niños chiquitos. Usted sabe que él también creció sin su papá y eso a él le afectó mucho, y qué rico que sus hijos pudieran crecer también con él. Pero también le dije al Señor: si en su voluntad no está sanarlo, Señor, al menos revélele su nombre. Haga que él conozca, Señor, de usted quién es usted, y si usted se lo quiere llevar, lléveselo. Es triste, pero lléveselo. Y entonces yo empecé a hablarle a él de la unicidad porque también otras personas pues empezaron a hablarle, y yo dije: no, yo tengo que hablarle a él porque él empezó conmigo yendo a la iglesia. ¿Cómo voy a dejar que otras personas se lo ganen y su salvación? Y empecé a hablarle y busqué texto y me puse a estudiar, y lo que no entendía empecé a preguntar por qué eso, y así empecé a explicarle a él. Pero él por todos lados, él veía al Padre y al Hijo. Entonces yo le dije al Señor: ay no, Señor, yo ya le hablé a Oscar y él no ha entendido, no quiere entender, Señora, yo ya le hablé, no voy a hablarle más, no le voy a hablar más. Y hasta que el Señor me dijo, y un domingo que el pastor predicó, yo decía: eso es un misterio. O sea, él decía: eso es un misterio, y realmente eso es un misterio, Señor. Solamente revélalo, yo tengo que seguir hablando, yo no me puedo quedar callada. ¿Sí? Al que yo pueda hablarle, Señor, yo le voy a hablar. Y le dije: Señor, aquí estoy. Si usted necesita una boca, Señor, para alguien, no solamente para mi amigo, para alguien, Señor, aquí está mi boca. Yo quiero ser su boca, Señor. Hábleme, hable. Ya usted, lo demás lo hará usted, porque como dice la Biblia, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces hay que hablar, hermanos. Allá hay muchas personas con necesidad, y uno a veces cierra la vista, cierra los ojos ante esa necesidad que tiene la gente. Y yo ya conocí, yo ya soy salvo, y allá él, o con nuestra familia, ¿sabes qué? Yo ya les he hablado, yo ya he hecho esto, pero ellos no se han convertido. No, sigamos hablando, no los obliguemos, sigamos hablando, que en su momento Dios hará la obra, Dios hará lo que tenga que hacer, pero mientras abramos nuestros labios, que sea para bien. A veces uno se llena de miedo porque uno dice: no, ¿y qué le voy a decir a esa persona? ¿Qué voy a hacer? Pero la Biblia dice, Mateo 10, 19, 20, dice que cuando, yo lo busco mejor, mire. Dice: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dada
lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu vuestro, el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Entonces no tengamos miedo, hermano. Yo la verdad, yo no iba a estar acá porque a mí no me gusta pues estar como para aquí delante de tanta gente, a mí me da pánico escénico, y yo estaba que le decía a Robinson que no, pero yo le dije, ay Señor, yo un día dije que yo iba a hablar y yo no sé quién de pronto necesite esa palabra. Primeramente pues el Señor me habló a mí, porque yo reconozco que yo he dejado de hacer muchas cosas, yo he dejado de orar como lo hacía al principio, ¿sí? Uno cuando está en ese primer amor, uno quiere a llorar, uno quiere, mejor dicho, yo recuerdo que cuando yo empecé, cualquier cosita que pasaba, yo me iba allá y oraba y le lloraba al Señor, Señor, ¿y por qué eso, Señor? Ayúdanos, tenga misericordia de la iglesia, Señor, eso, lo otro. Y ya uno a veces como que se hace el indiferente, eso no es conmigo, allá cada quien. Entonces, hermanos, en esta hora quiero invitarlos a que retomemos eso que hemos dejado a un lado, que hemos dejado de orar, que hemos dejado de buscar a Dios, que le hemos dado lugar a otras cosas. Démosle ese lugar a Dios. Y cuando el Señor quiera que abramos nuestros labios, hermano, ábralos y deje que el Señor ponga su palabra en usted. Y déjese usar. Y no se olvide que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y que con el temor de Jehová el malo se aparta de su camino. Entonces, seamos misericordiosos, sintamos ese amor el uno por el otro. Todos los que estamos aquí, todos tenemos una meta, todos queremos llegar a ese lugar. Tenemos ese propósito en común y es un día llegar al cielo, es nuestra salvación. Entonces, luchemos, ayudémonos los unos con los otros. Cuando veamos a alguien que esté desanimado, ayudémoslo. Si vemos a alguien que de pronto está equivocado en algo, si podemos, si Dios nos lo permite, hermano, acerquémonos a esa persona y hablemos. No estemos murmurando ni criticando, hermano, porque eso se ve feo y eso no le agrada a Dios. Eso no ayuda, eso no edifica. Que el Señor nos ayude a edificar. Que cada vez que hablamos nuestros labios sea para sanar al herido, que no sea para derribar al hermano. Y busquemos de Dios, hermanos, acerquémonos a Dios. Este es mi corto mensaje en esta hora y que Dios les bendiga. Gloria al nombre del Señor Jesús. El Señor habla a nuestras vidas cada momento, en cada día, a cualquier hora. Y es como decía nuestra hermana Jodaisy, a veces nos cohibimos muchas veces de hablarle a nuestros amigos o quizás a nuestra familia, de hablarle de la palabra de Dios. Y créame que yo personalmente también me cuestiono y me regaño yo misma el por qué no lo hice, por qué dejé volar el momento. A veces nos da el tiempo de hablarle o de decirle algunas palabras, de que conozcan a este Dios tan grande que tenemos, pero nos cohibimos, hermanos. Y el Señor dice que si nosotros abrimos nuestros labios, Él nos llenará y de nuestra boca saldrán palabras, quizás para esa persona que necesita una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Yo les invito, vamos a estar en pie y le vamos a dar gracias a Dios y que sea Él cada día hablándonos como lo ha hecho el día de hoy. Que cada que tengamos la oportunidad, hermano, de hablarle a ese familiar, a ese amigo o quizás a esa persona que tú no conoces, hágalo, hermano. De pronto esa persona está pasando por alguna dificultad, algún problema, y de pronto aquellas pequeñas palabras que puedan salir de su boca, de su corazón, puede hacer un milagro en esa vida. Vamos a darle gracias a Dios porque nos permitió estar aquí delante de su presencia, escuchando su voz. Gracias, Señor Jesús, te damos en esta noche.
Gracias, Señor, porque tú hablas cada día, Señor. Tú hablas a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que estas palabras, Señor Jesús, entren a lo más profundo, Señor, y que más adelante, Señor, las podamos poner por obra, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres grande y poderoso. Gracias, Señor, porque tú hablas, Señor Jesús, en el momento indicado. En el momento cuando más lo necesitamos, Señor, tú pones a esas personas para que nos den palabras de aliento, para que nos den palabras de esperanza, para que oren por nosotros, Señor. En el momento cuando más triste nos sentimos, Señor, tu palabra entra, Señor, por medio de una frase, por medio de una alabanza, Señor. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Quiero, Señor, que me uses para hablar de tu amor, decir que tú me has cambiado, que me has lavado, Señor, que estaba en el cielo inmundo. Dios los bendiga a todos. Queremos recordarles que dentro de 8 días tenemos el intercambio con los jóvenes de la iglesia del Diamante para que nos acompañen. Queremos hacerles la invitación a todos. Ellos vienen el viernes y nosotros bajamos el día sábado a acompañar el culto con ellos allí.